Muy bien, seguimos en Confirmado. Vamos a charlar ahora con Silvia sobre esta cuestión que se dio el futuro del pabellón centenario. Así que, así como es un edificio lleno de pasado, el presente y el futuro, bueno, con varios cuestionamientos y una historia bastante larga. ¿Cómo es la situación, Silvia, ahí en Palermo? Sí, como decís vos, tiene mucho pasado, muy importante, pero bueno, el presente la verdad que es preocupante Ujú, y a futuro también es difícil pensar qué puede pasar con ese edificio que es Monumento Histórico Nacional. Lo ujú. primero que me gustaría contarte, Pablo, es que es uno de los 35, digamos, pabellones y obras y edificios que se erigieron para los festejos de los 100 años de la patria, Claro. ¿no? Para 1910. En ese momento, digamos, era algo muy usual en Europa también, ¿no? Que Ujú. se construían edificios que formaban parte como de una gran feria Sí. que copaba, pero digamos, muchísimos espacios en las ciudades. En el caso de Buenos Aires, fueron 5 grandes ferias que iban desde Retiro hasta Palermo, Sí. ¿no? Con diferentes temáticas. Para que la gente se ubique, es un edificio que lamentablemente no se puede ver, ¿no? Desde la calle ahora quedó No. tapado, pues está detrás de lo que era el Regimiento Patricios, donde ahora hay un shopping, un supermercado muy grande, Ujú. y quedó ahí atrás. Se ve sí desde el tren, cuando pasás con el tren que va para el lado de Belgrano, ahí sí lo ves. Exactamente, también lo podés ver desde el estacionamiento en la Del, terraza claro, del shopping. del shopping, del supermercado. Exactamente, y es de los 35 edificios que se construyeron, quedó este solo en pie, Ujú. porque también era muy usual, sucedió también en muchos lugares de Europa, que se desmontaban. Algunos Claro. simplemente se derribaban y otros se desmontaban. Ujú. Ahora les voy a contar el caso del pabellón argentino que estuvo en París. Pero bueno, volviendo a Buenos Aires, quedó en propiedad del ejército argentino, Sí. ¿no? Entonces, en 1994, el Estado Nacional entrega en concesión esas tierras. Las tierras se las queda en usufructo Cencosud, que Ujú. es una empresa chilena que sabemos que, bueno, tiene muchas empresas, las más conocidas acá, bueno, sabemos que son Jumbo, Bea, Falabella y algunas otras. Em, y el contrato que firmaron decía que Cencosud tenía que restaurar y Ujú. mantener, además mantenerlo, no solo restaurarlo, sino que además tenía que mantener ese pabellón. El contrato yo lo he visto, lo hemos visto, está, digamos, circulando en redes y el contrato es bastante claro, pero la empresa nunca, jamás lo cuidó, Ujú. nunca hizo ninguna obra, hubo alguna obra muy pequeña, pero nunca hizo nada y obviamente el pabellón se vino abajo, Ujú. está muy deteriorado. Para que ustedes, además, fue construido, fue diseñado, mejor dicho, por un arquitecto muy importante, un arquitecto italiano que trabajó acá, hizo muchísimas obras en barrios, que es Virginio Colombo, Sí, claro. que es un arquitecto que, por ejemplo, hizo la Casa de los Pavos, después la Casa Calice, que Ujú. son obras hermosísimas que están en la ciudad. Tiene toda una cúpula vidriada que está destrozada porque con el tiempo se fueron rompiendo los vidrios y la estructura. Ujú. Así que, digamos, la empresa simplemente nunca lo tocó, lo abandonó por completo. Y el Estado empezó a hacer algunas demandas a tal punto que terminó llegando a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Digamos, y mientras el Estado demandaba, la empresa interponía, digamos, otros recursos, entonces se fue dilatando, pasaron tanto los años que el mes pasado llegó el fallo de la Corte Suprema, la Corte entendió que no había ninguna razón para, digamos, no era confuso para nada el contrato, la empresa simplemente tenía que mantenerlo y no lo hizo y tiene que hacerlo. El problema es que pasaron tantos años Mm. que en 2024 cae
la concesión claro. de ese espacio. Sí, de hecho hace unos años la ciudad, la legislatura votó un proyecto, creo, para recuperar ese lugar, urbanizarlo, Exactamente, convertirlo en porque viviendas y más, y ahí sí abrir el acceso a a este ese, monumento. exactamente. Ahí sucedió que durante el gobierno nacional, digamos, del mandato de Mauricio Macri, transfiere esos terrenos a la ciudad. Claro. Y hay un proyecto, el proyecto ganador es muy interesante porque lo que hace es que es como que el pabellón se transforme como en el corazón de ese lugar. Ese nuevo lugar. Entonces, que prácticamente sea como una especie de arco del triunfo y que vos puedas atravesarlo. Ese es el proyecto ganador. Si bien no es vinculante, es muy interesante. Es el edificio que a los más memoriosos se van a acordar, cuando estaba activo el regimiento ahí, la gente, los jóvenes que eran sorteados para la colimba, hace muchos años, iban ahí a hacerse la revisión médica al pabellón del Centenario, hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces termina en 2024, se vence la concesión, se va a esta empresa chilena supuestamente, ¿y qué va a pasar? Y bueno, entonces? Finalmente uno da por hecho que digamos, es un lugar que está muy visibilizado. Si bien hay muchas personas que no lo conocen, los medios saben que eso está ahí, la gente que está detrás de todo lo que tiene que ver con la protección del patrimonio está en ese lugar. Además es Monumento Histórico Nacional, claro. Entonces la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos está detrás de este tema. De hecho, ellos accionaron parte de esta demanda. Bueno, al mismo tiempo no tienen poder de policía, con lo cual no pueden hacer mucho más que visibilizar la situación, pedir permiso para ingresar al lugar. Les han permitido entrar, pero nunca ingresar al mismo pabellón, y no han tenido, en todos estos años, nunca jamás tuvieron diálogo con la empresa. Y la empresa, digamos, a lo que es a los medios, también nunca ha declarado nada respecto a este pabellón. Así que, bueno, simplemente por lo que se ve, van a terminar pasando los años, vamos a llegar a 2024 y finalmente será el Estado quien tome lo que quede de ese lugar. Por suerte hay muchas fotos. Claro. O sea que hay una documentación de ese lugar, hay una documentación fotográfica, con lo cual, bueno, damos por hecho que se va a recuperar con fondos del Estado. Me imagino con alguna demanda de indemnización contra la empresa. Como mínimo debería ser, porque la empresa tenía, en un momento la empresa dijo, nosotros no somos empresa de restauraciones ni sabemos de patrimonio, entonces no vamos a hacer el trabajo, algo que en el fallo de la Corte Suprema, que es muy sencillo y está muy bien redactado, la Corte dice, bueno, claro, no tienen por qué saber, tenían que pagar a especialistas para que lo hagan. Digamos que es muy llamativo en un punto porque vos decís, qué interesante sería para una empresa desde el punto de vista, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la vinculación, digamos, con lo social, ¿no? Digamos, mostrar la restauración de ese lugar, ¿no? Pero bueno. Bueno, si se quieren ir del país eventualmente o no saben que no van a seguir con el dominio de ese predio, el negocio que tienen, evidentemente no tienen interés. No, lo que te quería mencionar, Pablo, es que cuando en París se construye la Torre Eiffel, se construye para una feria internacional. Claro. ¿No? Que también era la feria internacional para conmemorar, si me ayudas capaz, creo que en 1886, una de las fechas patrias de Francia, se construye y estuvo a punto de desarmarse. Una vez que termina la feria. Sí, creo que era para el centenario de la Revolución de Francia. Exactamente, de la Revolución Francesa, ahí está. Es el centenario de la Revolución Francesa, se construye la Torre Eiffel. El proyecto era luego desarmarla, pero no la desarmaron porque se transformó inmediatamente en un ícono. Y Argentina llevó su pabellón. Era un pabellón también de todo forjado, en hierro forjado, que se podía desarmar. Se desarmó y se envió a la Argentina.
una vez que pasó la feria. Y ese pabellón se volvió a ensamblar para esta feria internacional y estuvo en Plaza San Martín. Mira. Luego se desarmó y desapareció. Se perdió. Se perdió. Esperemos que no se pierda entonces el pabellón centenario, que ahí está, y hay que tratar de aprovecharlo porque además de que es un monumento, es realmente un edificio muy lindo y es una pena que no lo podamos aprovechar los vecinos. Silvia, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Ya seguimos en Confirmado.